El mundo de la distopía, el mundo siniestro, el mundo que plantea vidas terribles, vidas angustiosas, mundos que seguramente no querríamos vivir. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente le gusta ver cómo sufren los demás? Hoy vamos a hablar de distopías, y para hablar de distopías tengo aquí a mi amigo Miguel Ángel, que es el que más sabe de distopías del mundo. ¿Me equivoco, Miguel Ángel? Sí. ¿No eres el que más sabe de distopías? Es el que más sabe de distopías. Miguel Ángel, ¿qué es una distopía? ¿Qué es una distopía? Pues una distopía, para simplificarlo mucho, lo contrario de una utopía. ¿Y qué es una utopía? Una utopía es algo en lo que llegamos a ser una sociedad más feliz, una sociedad más completa, una sociedad más redonda. La distopía es lo contrario. La distopía refleja o va a sacar a la luz lo peor que tiene el ser humano, con todas sus consecuencias. Una distopía va a hacer que seamos infelices, va a hacer que seamos desgraciados, pero va a haber una minoría o unas minorías que no va a ser una distopía para ellos, va a ser una utopía. Claro, el mundo es que el mundo de además cuando hablamos de temas distópicos en la literatura, en el cine, donde sea, siempre hay una sociedad opulenta en ese mundo distópico y luego hay una gente de serie B, que es la que vive de manera subterránea y de manera terrible, mientras que esa élite vive feliz y, claro, vive en el mejor de los mundos posibles, aunque la gente se ande muriendo por ahí. Eso refleja con mucha exactitud, efectivamente. Muy bien. Y estábamos hablando antes de que nos pusiéramos a grabar. Por cierto, íbamos a grabar esto en un sitio muy bonito y estupendo, y vamos a traer cosas muy estupendas, pero al final hemos dicho, oye, ¿y por qué no grabamos esto después de comer? Así que nos estamos aquí tomando un café y lo vamos a grabar, y es lo que estamos haciendo. Estábamos hablando antes de que te parecía extraño cómo es posible que la sociedad está ahora viviendo una época rara, con muchos problemas, muchas complicaciones, el mundo no es como quisiéramos, y sin embargo hay una afición tremenda por las distopías. Me estabas tú comparando con lo que pasaba anteriormente en el siglo XX, ¿no? Digamos que en las épocas de crisis que ha tenido la humanidad en su conjunto, pues grandes guerras, epidemias, pero vamos, sobre todo guerras, revoluciones y crisis económicas en las que la gente pasaba hambre, perdía sus empleos, pasaba hambre, enfermedades. Hablamos de épocas en las que la televisión no estaba tan implantada o la radio. La literatura se puso a generar sobre todo mucha literatura de ficción en la que lo que se buscaba era la evasión, en la que las personas, los protagonistas de estas historias vivían aventuras en lugares exóticos, en ambientes exóticos, ciencia ficción, mundos lejanos en el espacio, paisajes terrestres pues también exóticos, también remotos, islas del Pacífico, de África Negra que entonces estaba parcialmente inexplorada, Asia profunda, los polos, el fondo de los mares. La gente buscaba evasión, la gente no quería que les recordaran que tenía alrededor de miseria, de pobreza, de frío, cuando hacía frío, no querían eso, querían evadirse, leer a Tarzán, Flash Gordon, todos los que les acompañaban. Claro, por eso en una ocasión leí yo un artículo en el que se decía que en ciertos países del tercer mundo, donde se pasa mucha necesidad y mucha miseria, realmente, por ejemplo, el cine de terror o el cine de thriller no tienen ningún éxito. La gente no va a verlo porque prefiere cosas que le hagan feliz. Exactamente. Sin embargo, aquí no hemos llegado a ese punto todavía. Aquí seguimos creyendo que no nos va a pasar nada nunca. No, y es lo que, enlazando con lo que preguntabas, efectivamente, la literatura actual parece haberse decantado muchísimo hacia el género distópico. Bueno, la literatura y todo lo que la acompaña, series de televisión, películas, contrariamente a la tendencia que había sido normal. Y esto es algo preocupante, porque si la gente que está preocupada busca preocuparse más, o la gente que es infeliz, o pasa frío, o pasa hambre, busca leer cosas o ver cosas en las que otras personas también pasan frío, pasan hambre, pasan necesidades, o están sometidas a cualquier tipo de régimen o de sociedad tiránica, ¿qué demonios nos está indicando esto? ¿Qué demonios implica? Pues una decadencia brutal. Y una falta de esperanza. Hemos caído como en una especie de pozo social o de pozo mental, y no vemos salida a él. No tenemos el optimismo de pensar que en el futuro podamos salir de él. No lo vemos claro. Y de ahí que esta literatura esté teniendo tantísimo éxito, ¿verdad? Tantísimo éxito. Sorprendente, a mí me sorprende muchísimo.
Yo que cuando tú y yo éramos chavales, que lo que nos gustaba era leer a Emilio Salgari y las aventuras de piratas por ahí en mares exóticos, y ahora de repente, pues, la gente quiere leer tragedias de todo tipo, sociedades donde hay tiranos que gobiernan con mano de hierro y que la gente lo pasa fatal. Pues sí, es un poco inexplicable, ¿no? Sí, va a contracorriente, desde luego. No... Es algo que está pasando que es completamente diferente a lo que pasó antaño, ¿verdad? Es completamente diferente. Si ahora mismo hubiera un repunte de, pues eso, aventuras espaciales, adaptadas a los tiempos que vivimos ahora, desde luego. Aventuras exóticas, pues las sigue habiendo. Hay géneros literarios que todavía exploran eso. Voy a citar a Clive Cussler, que de todos conocido por su multitud de novelas. ¿Tienes algún título, por ejemplo? Pues, por ejemplo, podríamos hablar del Buda Dorado, podríamos hablar de Dragón, podríamos hablar de... tiene infinidad de novelas. En un género que se podría denominar como thriller tecnológico. Es decir, son un tipo de aventuras exóticas porque se pueden desarrollar como las de antaño en paisajes exóticos, y de hecho se desarrollan, pero basadas fuertemente en una tecnología también muy avanzada. Bueno, Miguel Ángel, entonces ya tenemos claro qué es esto de la distopía y esta afición desmesurada que hay sobre ella, y ahora vamos a hacer una pequeña incursión en eso que se llama ucronía, porque la ucronía se puede confundir con la distopía, pero no es lo mismo. ¿Qué es una ucronía? Una ucronía es una historia, una parte de la historia que ya conocemos, pero que se le cambia el final. O sea, es como una novela histórica en la que el final es diferente al que todos conocemos, ¿no? Exactamente. Cualquier hecho del pasado es susceptible, en cualquier punto, cambiar una parte de la historia, una decisión, un resultado, y eso convertirlo en una ucronía. Se me está ocurriendo ahora la famosa novela de Philip K. Dick, El hombre en su castillo, que hay una serie de televisión, creo incluso, en la que cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no la ganan los aliados, la gana el eje. Efectivamente. Y se pone todo el mundo a las órdenes de los malos, vamos a decir así. Efectivamente, con una particularidad que es que a partir de ahí el mundo queda dividido otra vez en dos mitades, siendo una mitad la de los malos malos y otra mitad la de los menos malos. Sí, porque aquí buenos no somos nadie. Bien dicho. Y se me está ocurriendo ahora a mí también esta que se llama Pavana, que es la que la Armada Invencible consigue vencer a los ingleses y España conquista Inglaterra, que era justamente lo contrario de lo que querían hacer los ingleses. No querían ser conquistados, sino conquistar. Exactamente. Y partiendo de esa premisa, se sitúa la acción en el siglo XX, que es cuando está escrita, contando un desarrollo que su autor imagina de cómo sería la sociedad inglesa después de esa invasión y de ese sometimiento, pues, al rey Felipe II y a sus descendientes, y a la Iglesia Católica, que no habría permitido que entonces, se implantase. Me imagino que se establece un mundo en el que lo hispano se dispersa por todo el mundo en vez de lo anglosajón, ¿no? Más o menos la novela se centra solamente en el ámbito exclusivo de las Islas Británicas de Inglaterra, pero hemos de suponer que existe un imperio español hegemónico en todo el mundo. Hay una novela que se llama Dios salve Inglaterra, creo que es Dios salve Inglaterra, de Daphne du Maurier, la de la posada de Jamaica, en la que Estados Unidos invade Inglaterra. Lo que pasa es que eso no sé si es una ucronía exactamente, porque claro, no se basa en un hecho histórico, sino que aleatoriamente la autora, que era mujer, decidió que iba a plantear una historia en la que Estados Unidos invadía Inglaterra. Eso entraría más que en el género de la ucronía pura, en el género de la fantasía. De la fantasía histórica, ¿no? Una fantasía histórica, pues una especie de... Sí, una fantasía histórica. Es decir, me invento una historia que no ha ocurrido, pero bueno, a través de ella consigo una nueva sociedad que es la que yo quiero. Mejor o peor, pero que es la que quiere el que consigue la cosa, ¿no? Eso me trae precisamente ahora a la memoria una serie de novelas que se desarrollan en las épocas napoleónicas, las guerras napoleónicas entre ingleses y franceses, pero que los dos bandos
tiene dragones a su servicio. Ah, está muy bien. Entonces las batallas, además de ser batallas navales las que se desarrollan en el mar, pues también hay batallas aéreas o batallas aeronavales. Fijaos lo que está diciendo. Batallas ambientadas en las guerras napoleónicas en las que hay dragones. Y las batallas aéreas son con dragones que vuelan y echan fuego por la boca. Es fantástico. ¿Cómo se llama esa colección de novelas? La autora es Naomi Novik y la serie se titula, hablo de memoria, algo así como El dragón de su majestad, El temerario, porque son varios tomos que van prorrogando la serie. Esto sería la ficción histórica, ¿no? O la fantasía histórica, porque está basado en un hecho histórico conocido. Está basado en un hecho histórico real, pero se le ha añadido un tema fantástico. Como es el de los dragones. Como es el de los dragones. Evidentemente, a partir de ahí ya nada puede ser como lo conocemos. Claro, desde luego que no. Yo creo que vi una vez alguna cosa de Napoleón que era robot también. Bueno, tenemos Napoleón Z, tenemos Napoleón Z, ahora que está de moda la película de Napoleón, que por cierto, España no sale, debería salir, pero España no sale. Bien, siguiendo un poquillo con las ucronías, porque es que las ucronías también dan mucho de sí, perdón. Hable usted, joven, hable todo lo que necesite. Hablo. Hay una novela muy curiosísima de Orson Scott Card, que muchos seguidores conocerán. Escribió una novela que se llama Observadores del pasado. Observadores del pasado es una ucronía, pero a la vez también es un poco distópica. ¿Por qué? Pues porque narra una versión alternativa de Colón, en la que Colón se iba a haber dirigido sus esfuerzos hacia Oriente, hacia los turcos, hacia reconquistar, por así decirlo, tierra hacia el Asia que se conocía. Hacia el Asia que se conocía. Claro. Pero, y aquí viene el elemento fantástico, después de naufragar frente a las costas portuguesas y llegar a la orilla, oye una voz misteriosa que parece surgir de las alturas y que le dice: no, Colón, tú no tienes que ir hacia Oriente, tienes que ir hacia Occidente, que allí te esperan grandes cosas. Y con esa premisa, Colón ya se embarcó en la aventura que conocemos, pero la cosa no termina ahí. Colón llega a América, Colón descubre América y civiliza a los habitantes de América de una forma que no es la que conocemos, sino que los civiliza también, que construyen los aztecas una armada con la cual se dirigen a su vez hacia Oriente con 1000 naves y conquistan el mundo occidental. Fantástico, fantástico. Los aztecas se hacen dueños del mundo. Esto me parece... Qué bonita es la literatura. La literatura, como dicen los arquitectos, el papel lo aguanta todo y la literatura también lo aguanta todo. Venga, que queremos aztecas que dominen el mundo, aquí estoy yo para escribirlo, ¿verdad? Que diría este caballero. Tremendo. Oye, me ha encantado la historia. Yo es que por eso te he traído aquí, porque yo todas esas cosas no me las sé. Y entonces, claro, cuando yo me sé algo, pues tengo que buscar a gente que sepa. Por eso estás aquí conmigo, Miguel. Pues nada, sigamos con las distopías. Oye, una cosa, este tema de las distopías, ya que está tan de moda y todo el mundo lo sigue, ¿no será que las distopías nos están avisando de que no estamos haciendo las cosas bien y que es muy probable de que esto que nos gusta tanto leer en la literatura se plasme de alguna manera en el mundo real? Pues puede que sí, porque las distopías, por lo menos el género distópico en su forma literaria y visual, nos está enseñando de cuántas maneras posibles podemos hacer las cosas mal. Y hacer sufrir al prójimo, ¿no? Hacer sufrir al prójimo y a nosotros mismos en el empeño. Claro, claro. Es interesante porque volvemos a lo mismo. Esa idea que tenían en los años 30, de cuando iba todo fatal, salían de una guerra, entraban en otra y la gente quería ver películas divertidas y leer novelas graciosas, y aquí seguimos empeñados en este mundo terrible donde la gente sufre mucho, cuando no nos damos cuenta de que esos mundos nos están echando el aliento en el cogote. Exactamente. Tenemos las distopías, no solo las tenemos a la vuelta de la esquina,
sino que en muchos rincones del mundo ya están viviendo distopías. Lo que pasa es que como uno que conocía yo que decía que eso de morirse siempre le pasa a otros hasta que llega el día que te pasa a ti y ya no te das cuenta de nada. Pues esto es un poco igual, ¿no? Sí, en aquel sitio tienen problemas, pero bueno, aquí no podemos, hombre, si nosotros somos lo mejor de lo mejor, ¿cómo va aquí a pasar nada? Pues sí, puede pasar. Y puede pasar por dejación, por dejar... ¿Quién era el que decía que basta que los buenos no hagan nada para que el mal gobierne el mundo, ¿no? Sí. Pues algo así, ¿no? Alguien lo dijo y lo dijo con mucho sentido. Lo dijo con sentido, exactamente. Mucho sentido, sí, sí. Pues bueno, lo de que todos nos creemos que somos inmortales, y lo somos, hasta que nos morimos, evidentemente. Sobre todo cuando eres más joven, tienes esa capacidad imaginativa de creer que siempre vas a estar así de bien y de pletórico de salud y tal, y luego, en fin, va pasando el tiempo y te das cuenta que a lo mejor no era lo que tú creías, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Sí. La vida, al final, sí. La vida es un reflejo de todo lo demás. Decía un sabio que la juventud se cura con el tiempo. Exacto, exacto. Es una enfermedad que se cura con el tiempo y que además, y también decía Camilo José Cela, que morirse era una vulgaridad, porque todo el mundo lo hace. Pero bueno, nos estamos poniendo muy dramáticos y muy negros. Vamos a hablar de cosas más divertidas dentro de lo que podamos hablar de divertido en la distopía. Como son las distopías, por ejemplo. Pero bueno, hay novelas que hay distopías que son, digamos, simpáticas o humorísticas, que al mismo tiempo te hacen que pensar. Estoy recordando aquella película que se llamaba, creo que la traducción al español era Idiocracia. Era un grupo de personas de estas que las criogenizan y despiertan en el siglo 3000 y se dan cuenta de que el mundo es un desastre auténtico, pero que está gobernado por gente absolutamente inútil. Y este hombre intenta arreglar las cosas porque es que lo hacen todo mal. Y entonces, por menos que le convierten en un dios. Y él dice, bueno, no es que yo sea especial, es que vosotros sois muy tontos. Pues un poco así, ¿no? Esa sería una distopía, pero que al final te deja buen sabor de boca, porque ese hombre, él solo, que se convierte en presidente del país, que es un país como universal, una cosa muy rara, pues pone aquello en marcha y les enseña que pueden cambiar algunas cosas, que lo hacen todo fatal. Y bueno, pues te deja esa cosilla de, bueno, no está todo perdido, hombre. Hay distopías así que en la que luego al final le dicen, bueno, no está todo perdido. Hay distopías que al final, curiosamente, se pueden convertir en utopías. Ajá. Digamos que son las distopías optimistas. Claro. Digamos que el propósito de las distopías, primero es entretener al lector, al espectador. Claro, eso está claro. Si no serían ensayos, y claro, de esos también hay muchos. Sí. Es entretener. Entonces, según el tono del autor o de su ambiente, puede querer un final feliz para su distopía. Claro. Pues me parece muy bien, son distopías con un final feliz. Hay varios ejemplos, V de Vendetta, más o menos, termina bien. Y hay una muy conocida. Es Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, que esa sí que la conocéis, esa no hay escapatoria. Los Juegos del Hambre lo conoce todo el mundo, hasta los que no lo han leído, no lo han visto y no saben, porque en algún momento te llega al oído lo de los Juegos del Hambre. Es una distopía en el sentido de que se plantea como una forma de sociedad en la que hay mucha gente que no vive bien, que está oprimida, que está, pues lo decíamos antes, pobreza, miseria, enfermedad, hambre, y hay otra parte de esa misma sociedad que es la opresora, que es la que ganó una guerra, no sabemos cuál ni cómo fue ni a qué abarcó, y que viven muy bien, viven en una sociedad, en una ciudad perfecta, con comodidades, con lo que quieran. Pero esta distopía realmente no termina en utopía, termina en un final de distopía. No sabemos qué pasará después. Sí, se queda un final abierto, a lo mejor porque le dijeron al autor, oye, que igual hay que hacer más partes, déjalo un poquito así, ¿no? Claro, entonces, es un final de distopía, eso es un final feliz. Bueno, ha acabado una tiranía. ¿Va a empezar otra o va a haber ya una...? Sí, bueno, estoy recordando, era película, yo no sé si hay novela de eso, que aquella que hicieron que se llamaba Demolition Man, que era que salía Sylvester Stallone y... Wesley Snipes. Wesley Snipes, exactamente. Que es una sociedad perfecta, que todo tipo de avances, las famosas 3 conchas del baño, recordarás que eso es maravilloso. Eso fue una cosa maravillosa,
que podéis buscar por ahí y os lo vais a pasar muy bien. ¿A qué responde eso de las 3 conchas del baño que aparece en la película Demolition Man? Porque fue una cosa que ninguno de los guionistas sabía lo que significaba, pero dijeron, vamos a ponerlo aquí para que los espectadores se coman el coco y a ver si ellos, aunque sea, nos dan la solución. Es una maravillosa elipsis Claro. en el mundo del cine. Y ahí precisamente había un mundo subterráneo de gente que vivía de manera desastrosa, mientras había una élite que no es que viviera bien, es que desconocía absolutamente que había ese submundo que estaba sufriendo una barbaridad. En un momento determinado, pues los héroes consiguen dar vida a esa gente, darle luz y que salgan y que el mundo pueda ser mejor, ¿no? Sí, son unos marginados sociales, podemos llamarlos sin techo, aunque vivían en subterráneos. Sí, techo tenían, pero no eran las mejores comodidades del mundo. Ese germen que queda siempre en toda utopía distópico y a su vez en toda distopía utópico. Exacto. Un poquito de cada cosa. Porque es que al final el mundo es así de complicado. Claro. Siempre, aunque todo esté bien en un sitio, siempre hay en otro sitio que no está tan bien, ¿eh? Pero bueno. En todo este mundo de la ficción, en definitiva, es ficción, en la que se plantean temas sociales como son las distopías, las utopías, si no hubiera alguien o un protagonista, unos protagonistas, un grupo, un núcleo, que fuera disidente, tanto si es en distopías tratando de acabar con la distopía o en las ucronías tratando de implantar una distopía, aunque no sean conscientes. Claro, exactamente. No tendría sentido hacer un argumento, o sea, tiene que haber el punto dramático que se centra siempre en el disidente, evidentemente. Lógico. ¿Qué mala que es? Que por lo del disidente, evidentemente, sí. Eso es lo que se llama cacofonía, ¿no? Sí, cacofonía. Bueno, luego me has pasado aquí una chuleta, Miguel Ángel, sobre un montón de tipos de distopías. Os leo así un poquito por encima y tú te paras donde tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, distopías climáticas, que no hace falta que os diga de lo que habla. Distopías sobre enfermedades. Distopías demográficas, qué curioso. Luego las posapocalípticas, que ya sabéis que, bueno, pues esos mundos en los que sabemos que toda la historia empieza a partir de algún desastre que no tenemos muy claro lo que es. Luego las distopías políticas, cibernéticas, catastróficas, juveniles y el final utópico, que es lo que estábamos hablando de estas distopías que al final el autor decide dar una esperanza a la gente, ¿no? Exacto. Y me ibas a hablar ahora de... Pues íbamos a hablar de las protodistopías o las distopías seminales y dejamos de lado aquellas distopías que se escribieron en siglos pasados, por ejemplo Tomás Moro o incluso Maquiavelo, que lo que hacían era más que nada manuales de conducta para gobernantes, con la idea de que mejoraran sus conductas y consiguieran unas sociedades más felices. Eso no entraría dentro de este género que estamos hablando ahora. Son más antiguas, es cierto, pero no entraría. Son utopías en el sentido de lo que buscan es una mejora de las condiciones humanas en general, ¿no? Exactamente. Bueno, esto que estamos hablando de estas utopías, que sería la de Tomás Moro, que precisamente se llama Utopía, y la de Maquiavelo, son utopías, pero sería como una especie de libros de autoayuda para presidentes de gobierno, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, algo así. Me encanta lo del libro de autoayuda porque sabes que el libro de autoayuda yo no estoy a favor de él, nunca lo he estado, porque pienso que da más problemas que beneficios, pero sin embargo están llenos de buenas intenciones, ¿eh? En la mayoría de los casos. Y yo creo que Maquiavelo, a pesar de todo lo que se diga, y Tomás Moro estaban llenos de buenas intenciones también con sus libros, aunque sospecho que la utopía de Tomás Moro hay un poquito de ironía ahí también, ¿eh? Un poquito de que bueno, sí, esto está muy bien, todos en paz y armonía, pero bueno, luego es que no sale, ¿eh? Hay que contar con que todo el mundo sea bueno y no siempre es así. Hay un pequeño detalle, que nos hemos derivado hacia el pasado. Ajá. Y realmente no son protodistopías. Bueno, son protoutopías. Son protoutopías. Pero bueno, ¿qué más da? Si aquí estamos hablando en conversación de amiguetes. Estos chicos lo saben, no pasa nada. Hay un grupo de autores que son los que dieron origen a estas distopías seminales. Nos tenemos que centrar en 3 autores, que son los principales. Son los que sentaron las bases y las líneas maestras de lo que iba a ser este género. Estamos hablando de Bradbury, estamos hablando de Huxley y estamos hablando de Orwell. Me voy a centrar primero en Bradbury, con su Fahrenheit 451, en el cual nos propone un modelo de sociedad con un
poder omnímodo, controla, vigila a la población. Parecido al de 1984 que todo el mundo conoce, ¿verdad? Parecido al de 1984, pero se centra sobre todo en un aspecto radical, que es no solamente quiere controlar a la población, sino que quiere controlar a la memoria de la población. ¿Qué es lo que hace? Destruir los libros. Los libros son tabú. Los libros hay que quemarlos. Los libros no se pueden leer. Pero además queman todos los libros. No es que digas que solamente dejamos los que nos gustan. No, no, no. El libro se destruye absolutamente, sea el que sea. No hay selección. Exacto. No se busca un... No se selecciona como seleccionaron los que quemaron los libros del pobre Alonso Quijano, ¿no? Que decían, este sí, este no. Y al final decía la ama de llaves, quemadlos todos porque al final veo que los vais a dejar todos ahí. Exactamente. Entonces lo que se quema son libros, por definición. Quien tenga libros se le quema y además se le va a reeducar. Claro, porque va a ser un disidente. El que tiene libros en su casa es un disidente. Es un disidente. ¿Y qué ocurre con lo que hablábamos antes? Que el protagonista tiene que ser un disidente. Claro. Entonces aquí el disidente es precisamente uno de los antibomberos que se ocupan de esa quema de libros, que al final va a entrar en contacto con un grupo marginado de la sociedad, que lo que hacen es, para salvar a los libros, aprendérselos de memoria. Fantástico, ¿eh? Fantástico. En vez de, como no tenían discos duros, pues se los aprendían de memoria. Volvemos, es una especie de vuelta de tuerca otra vez en la historia. Volvemos a los juglares, que se aprendían los textos. De eso hemos estado hablando hace unos días, de las coplas de ciego y todo eso. Exactamente. Que son los precursores del cómic, por cierto. También, por cierto, los famosos pliegos de cordel. Los famosos pliegos de cordel. ¿Os dais cuenta cómo sea quien tengo que traer? Pues eso. Seguimos ahora con Orwell. George Orwell es un autor que escribió su obra más famosa, aunque ha escrito más, de historia inclusive, era un gran historiador de hecho, 1984, que escribió unas pocas décadas antes de que llegara esa fecha. Bueno, 1984 es de todos conocida. ¿Qué ocurre? Pues una sociedad en la que hay un gran hermano que vigila a todo el mundo, escucha todo lo que se dice y, por tanto, quien dice o hace lo que no conviene al régimen tiene que ser reeducado. Un segundo. El Gran Hermano no es un programa de televisión. También es un programa de televisión, pero esa expresión de Gran Hermano está tomada de la novela 1984. Porque, claro, ¿dónde hay que buscar las referencias y las cosas? En la literatura, porque en otro sitio pues casi no hay. Bueno, y finalmente entramos en Aldous Huxley, o Huxley. Aldous Huxley, sí. Que tiene un hermano también que escribe, pero sí, escribía otras cosas. Escribía otras cosas. La obra que ha dado fama a Huxley es Un mundo feliz. Que se hizo una traducción extraña en español, no sé por qué se llamó Mundo Feliz, porque en inglés creo que es como un mundo bravo o algo así. Habla de New World, o habla de sería como un nuevo mundo atrevido, ¿no? Un nuevo mundo valiente, ¿no? Exactamente, un nuevo mundo. Pues, se decidió el mundo feliz. Bueno, no está mal, pero no era el título del autor. Es un título irónico. Claro, sí, porque es feliz, claro, el que es esclavo y no sabe que lo es, pues piensa que no existe la esclavitud. Claro. La mejor de las esclavitudes posibles. El esclavo perfecto es el que no sabe que lo es. Por lo tanto, está muy bien. Y es lo que les pasaba a los del mundo feliz. Perdona que te estoy interrumpiendo. Nada, sencillamente es eso. En un mundo feliz es una sociedad esclavizada de alguna forma, felizmente esclavizada. Sí, porque además toman un producto para no tener malos pensamientos. Y además hay el Soma. El Soma, efectivamente. Y además hay unos programas de manipulación genética para conseguir de alguna forma que la población salga ya a medida. Claro, es muy interesante en esa novela del mundo feliz, los niños no nacen como nacen normalmente los niños de la manera que conocemos, sino que hay fábricas de niños. Sí. Entonces van pasando por unos tubos de ensayo, ahí van haciendo las mezclas adecuadas hasta que el niño hasta que el bebé se genera, y bueno, pues ahí está. Pero son personas que están fabricadas como el que fabrica otro tipo de productos, ¿no? Y sin embargo, hay una cosa muy interesante, que es
que uno de los frascos, una de las probetas de esos niños, sufre un golpe, algo le pasa, y precisamente ese que ha sufrido el golpe, ese que no ha seguido el proceso adecuado, es el que cuando llega al mundo, se desarrolla y se hace hombre, es el que sabe que ese mundo no funciona. Va a ser el disidente del que hablábamos antes. Exacto, va a ser el disidente que por un error en la fabricación va a pensar por sí mismo. Y nos va, por tanto, a poner delante de los ojos lo que no ve nadie. Lo que no ve nadie, toda la distopía que no creíamos que lo era hasta ese momento. Esto se parece mucho también a esto que se llama ahora, que está últimamente tan de moda, que es el transhumanismo, un poco parecido, ¿no? Aunque el transhumanismo es la mezcla de hombres y máquinas, para generar un ser humano perfecto, que sería el ser humano que con la tecnología se le aplica todo lo que no tiene. Pero bueno, no sé, eso sigue siendo... Bueno, no sé quién dijo, hace poco he leído yo por ahí a un científico de estos locos, o no tanto, que dice que el hombre que vivirá 1000 años ya ha nacido. Por lo tanto, como diciendo, ya tenemos tecnología para alargar la vida de las personas, si no indefinidamente, por lo menos durante mucho más tiempo. Hombre, que haya caído gente como la reina de Inglaterra nos indica que todavía no lo tienen muy claro. Porque claro, si esa señora no tiene acceso a esas cosas, es que desde luego tú y yo tampoco. Efectivamente. Después de todo este paseo que hemos dado por distopías, ucronías, utopías, hemos hablado de Maquiavelo, hemos hablado de todo absolutamente, del transhumanismo, en fin, de un montón de cosas, de la gente que odia los libros y los quema. ¿Cuál es para ti la utopía final? Para ti, porque bueno, luego cada persona es un mundo, pero ¿qué para ti cuál es la más adecuada, la que más te interesa? La máquina del tiempo. Hombre, la máquina del tiempo, fantástica, ¿no? La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Que es la que todos nos gustaría tener, en realidad. Nos encantaría a todos tener la máquina del tiempo. Bueno, se considera más bien una novela de aventuras. Un señor que viaja en el tiempo, el futuro, vuelve al pasado, incluso en las películas se permiten alterarlo. Hay una variación que es esa del Doctor Who. Bueno, hay una serie de televisión que es el Doctor Who, que también anda por ahí, que nunca sabe dónde aterriza y tal. Una serie muy antigua que se llamaba El túnel del tiempo. El túnel del tiempo, también, sí. Pero bueno, el germen de todo eso es esta. Exacto. Nadie antes se le había ocurrido tal cosa. Nadie se le había ocurrido tal cosa. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué es una distopía? Porque en un momento determinado viaja hacia un futuro muy remoto. Los seres humanos siguen existiendo, pero siguen existiendo en dos formas de sociedad, o casi inclusive en dos razas diferenciadas. Por un lado están los Ilois, que no se mezclan además. Que no se mezclan. De hecho, probablemente ya incluso genéticamente ya no se sabe, aunque entonces no existía la genética. Bueno, sí existía, pero no se conocía. Exacto, sí. Las cosas sí existen aunque no se conozcan, exacto. Estaríamos hablando de que en ese tiempo existían dos razas ya muy diferenciadas, probablemente incompatibles entre sí. Estamos hablando de los Ilois, que es una especie de sociedad bucólica que vive en la superficie de un planeta jardín prácticamente. Un paraíso, ¿no? El paraíso bíblico. De paraíso en la que no tienen que preocuparse de nada, tienen todas sus necesidades resueltas, viven en un mundo cuya estética nos recuerda un poco a la de la antigua Grecia por sus vestiduras y un poco por su arquitectura. Pero hay una sociedad que vive debajo de ellos, en la profundidad subterránea, que son los Morlock, cuya dieta se compone exclusivamente de Elois. Entonces los Ilois viven despreocupados, de vez en cuando desaparecen algunos de ellos, no les dan mucha importancia. Los cazan, digamos, ¿no? Los cazan, los cosechan, desaparecen, no se vuelve a saber de ellos. Entonces, ¿por qué es una distopía? Pues es la distopía perfecta, porque los Ilois están viviendo lo que creen que es una utopía al servicio de una dictadura caníbal que es la de los Morlocks. Bueno, todo esto dentro de la novela de H.G. Wells de La máquina del tiempo, ¿no? Sí, dentro de la novela. Y las películas siempre, esa parte final siempre la han reflejado también. Claro, porque es la más significativa, ¿no? Porque claro. Es la más terrible y bueno, es lógico que se refleje. Y luego ha habido, pues como estábamos antes comentando, ha habido la del Doctor Who, la de El túnel del tiempo, y luego había una serie de televisión española
que se llamaba el Ministerio del Tiempo, que también es una cosa parecida. Luego en todo esto de los viajes en el tiempo siempre está la eterna pregunta: cuando viajo al pasado, ¿puedo alterar el futuro? Es decir, si yo evito que mis padres se conozcan, ¿naceré yo o no naceré? ¿O qué pasará? Eso se ve muy bien en la película de Regreso al Futuro. Esa es la infinita pregunta que nos hacemos los seres humanos en cuanto llega esto de viajar en el tiempo. Hay quien dice que lo arregla muy fácil diciendo: es que viajar en el tiempo no se puede. Bueno, vale, pues entonces ya lo tenemos todo arreglado. No tenemos que complicarnos mucho, pero ¿y si pudiéramos? ¿Podríamos cambiar el futuro? Había alguien que decía, hay uno de estos millonarios de moda que dice: no necesito saber qué día será, pero dime en qué lugar voy a morir para no ir nunca. Entonces, sí, de eso hay incluso cuentos árabes que tocan el mismo tema exactamente, pero más poéticos. Claro, lo que pasa es que este lo decía un poquito a lo bruto, porque no será poeta. Es que pedimos que la gente, además de ser millonaria, sea poeta. Y claro, eso no siempre se consigue. Bueno, jovencitos, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Miguel Ángel seguiría hablando durante 16 horas. Vosotros no lo habéis visto, pero hemos estado hablando sobre Marte, hemos estado hablando sobre viajes estelares, sobre arcas estelares y sobre viajes en el tiempo. Pero como el tiempo aquí es limitado, vamos a decir, practica conmigo. Si te ha gustado, suscripción y campana, uno de estos, así. Y no olvides de comentar algo en el comentador, que yo responderé en el respondedor. Gracias, Miguel Ángel, ha sido un placer. Como nos gusta lo del timbre, es lo mejor que tiene este canal. Es lo mejor que tiene. Nunca viene el botones. Venga, ni nos traen la comida ni nada. Venga, bueno, la comida no, porque ya hemos comido, estábamos tomando café. Adiós a todos.